Mario, ¿qué relación se puede establecer entre la neurociencia, entre el estudio de la anatomía y la fisiología del cerebro y el liderazgo? Liderar es inspirar, liderar es ayudar a una persona a que aflore su mejor versión e implica 3 etapas. Uno es autoconocerse, otro autogobernarse y el tercero saber encontrarse con otro ser humano. Autoconocerse, penetrar en la verdad de uno, implica un conocimiento de los procesos mentales que tienen lugar y del sustrato físico que es el cerebro humano. Autogobernarse implica también conocer las emociones, a dónde me llevan, de dónde surgen y qué he de hacer para alterarlas, para transformarlas, si me están llevando a un lugar al que no quiero ir. Comprender los núcleos cerebrales que están implicados en las emociones, cómo unos afectan a otros, cómo se puede entrenar, cómo se puede transformar, cómo se puede reinventar el cerebro para tener emociones positivas que nos impulsen, que nos ayuden y no emociones que nos anulen, también es un punto importantísimo. Y el encuentro con otro ser humano es esencial. No existe felicidad sin el otro. Por más que nos empeñemos en decir que cuando uno tiene mucho es más feliz. No, no es cierto. Es decir, la persona que tiene 2 millones de euros no es el doble de feliz que la persona que tiene 1 millón de euros. No cabe duda que el bienestar económico es necesario, es imprescindible. No es suficiente. Saberse encontrar con otra persona es saber entender esos procesos que también están teniendo lugar a nivel mental, a nivel cerebral, sencillamente para que nuestra conversación sea una conversación donde nos comprendamos y donde miremos juntos en la misma dirección. ¿La neurociencia de alguna forma ha cambiado el concepto de líder, que la sociedad tiene de líder? Antes se consideraba un líder más alguien que imponía, ahora quizás alguien más que inspira. Bueno, la neurociencia, más que cambiar el concepto de líder, lo que ha hecho es comprender con mucha mayor profundidad dónde se localizan a nivel físico esas capacidades que tanto necesitamos a la hora, pues eso, de conocernos mejor, de gobernarnos mejor y de generar ese encuentro con la otra persona. Mario, me gustaría preguntarte, ¿un líder entonces ha de dar respuestas o un buen líder es el que formula preguntas? Bueno, la calidad de una respuesta siempre depende de la calidad de la pregunta. Entonces, para mí un líder fundamentalmente es una persona que tiene que hacer grandes preguntas y confiar en que dentro de las personas están las grandes respuestas. El cerebro no explica por completo la mente. Yo sé que hay algunos neurocientíficos, he estado con algunos de ellos y son muy relevantes, les tengo un tremendo respeto y algunos de ellos además un gran afecto. Yo sé que hay neurocientíficos de gran talla que dicen que la mente se explica completamente a partir del cerebro. Yo personalmente, y lo digo desde la humildad, no lo comparto. Ahora bien, sí es cierto que el cerebro explica muchas cosas del funcionamiento mental. La mente se parece mucho a el agua. Cuando está agitada no se puede ver el fondo, no se puede ver lo que tienes en realidad, ni tus talentos, ni tus capacidades, ni tus energías dormidas. Y solo cuando la mente se calma, es como ese agua que también al calmarse permite ver lo que hay en el fondo. Entonces la única manera que yo he visto en la que realmente se puede calmar esa mente es cuando nos observamos en lugar de juzgarnos. Cuando observamos nuestras emociones, cuando observamos nuestros pensamientos, es decir, cuando en lugar de ser los protagonistas de la película, nos convertimos en espectadores de esa película. Solo cuando uno tiene una distancia de perspectiva puede conseguirse que esa mente se calme. Si no, como dicen muchos filósofos orientales, muy duchos en el conocimiento de la mente, es como a mí me gusta más el ejemplo del agua, pero bueno, ellos dicen que es como un mono agitado en una jaula, no hay manera de pararle. Entonces podríamos decir que la no mente sería un buen estado de la mente. Bueno, el lenguaje no es capaz de llegar a lo inefable, a lo que va más allá de las palabras. Entonces es muy fácil liarse utilizando esas palabras. Digamos que la mente tiene 2 formas, la forma agitada y la forma calmada. A la forma calmada a mí me gusta llamarla consciencia, que es el darse cuenta. Y a la mente agitada me gusta llamarla la mente confusa, la mente que enjuicia. Entonces, más que la no mente, es la mente tranquila. ¿Qué ocurre? Que se utiliza el concepto no mente porque para llegar a esa mente tranquila hay que penetrar en el silencio.
Y la mente agitada no soporta el silencio. La mente agitada solo quiere que estemos constantemente pensando y constantemente moviéndonos. Ese momento donde tú te paras, reflexionas y tocas el silencio, no es que estés en el mundo de la no mente, estás en el mundo de la no mente agitada y entras en el mundo de la mente tranquila, lo que se llama el self-awareness o lo que es la consciencia, y ahí tienes una visión mucho más profunda de las cosas. Cuando hablamos de consciente y cuando hablamos de inconsciente, a nivel más físico, ¿dónde está? Tú tocas un tema que es importantísimo. Hay una diferencia entre saber algo y saber hacerlo. El aprendizaje no es saberlo. El aprendizaje es saber hacerlo. ¿Por qué hay esta diferencia entre saber y saber hacerlo? Porque el saber corresponde a la mente consciente, entendido mente consciente en un sentido muy físico, muy neurológico. Es decir, bueno, intelectualmente entiendes algo, intelectualmente lo sabes. Cuando ese conocimiento se convierte en comprensión profunda, ya no es parte de lo que sabes, es parte de lo que eres. Y efectivamente, para que eso sea así, tiene que ser recogido, asimilado, digerido por una parte que está más allá de la conciencia ordinaria y que en términos generales se llama inconsciente o subconsciente. Bien, no podemos decir el número de datos que procesa el inconsciente. No lo podemos precisamente por eso, por lo escurridizo que es. Sí, obviamente teniendo en cuenta la cantidad de información que le tiene que llegar por los sentidos y la forma tan rápida en la que procesa, de tal manera que tenemos una reacción inmediata ante un peligro, etcétera, etcétera, no cabe duda que el número de datos que procesa tiene que ser absolutamente fabuloso. ¿Cómo sacar partido al inconsciente? Vamos a ver. Para poder sacar partido al inconsciente hay que ser capaz de influir en el inconsciente. Los sistemas para influir en el inconsciente son diferentes de los sistemas para influir en el consciente. Al inconsciente solo se le influye, al menos desde mi conocimiento, desde mi experiencia, de dos formas: o con imágenes o con emociones. Cuando usamos la imaginación y las emociones de una forma conjunta, el inconsciente siempre lo recoge. Es decir, al inconsciente no se llega con conocimientos, se llega con experiencias. Si en una clase se está transmitiendo un concepto, por ejemplo, el concepto de la importancia de la escucha, y dedicas 2 horas a explicar el concepto, la persona puede conocerlo perfectamente, salir de ahí y escuchar igual de mal que escuchaba antes. Pero si se genera en esa clase una experiencia en la que las emociones, las imágenes, de alguna manera se conecten y esa persona tenga una experiencia de lo que es escuchar y sentirse escuchado, cuando esa persona sale de ahí, ya lo tiene incorporado, ya lo... vive. No cabe duda que los viejos patrones que dificultan que escuchemos van a intentar que eso se convierta en una experiencia fugaz. Es ahí, desde esa primera experiencia potente, muy intensa de la importancia de la escucha, cuando uno tiene que hacer un trabajo constante, pequeño, más diario, para ir afianzando eso. Porque sabemos que a nivel físico son circuitos neurales. Se abren nuevas conexiones, se generan también nuevas conexiones entre las neuronas, pero para que esas conexiones se mantengan estables, para que se afiancen, hay que hacer un trabajo constante, un trabajo sostenido. Una vez que se ha descubierto, porque se ha vivido, la importancia
de eso que se ha aprendido. ¿Cómo nosotros podemos reinventarnos? Nosotros podemos reinventarnos cuando tenemos algo que de forma profunda nos ilusiona, nos motiva, nos hace levantarnos por la mañana con ganas. Cuando tenemos determinación, cuando estamos de verdad comprometidos con hacer realidad nuestro sueño y cuando somos pacientes. Y recuerdo que la paciencia no es aguantarse, sino adaptarse al ritmo natural de las cosas. En tu libro Reinventarse mencionas que para ayudar a mantener una buena atención es conveniente proporcionar al cerebro oxígeno, glucosa, creo. ¿Cómo y en qué dosis? Si es que puede hablarse de esto. El dominio de la atención puede ser incluso más importante que la inteligencia que una persona tenga. Saber concentrar la atención en lo relevante y alejarse de tontunas y de distracciones es lo que permite realmente que el aprendizaje tenga lugar. La atención hay varias formas de cultivarla. Es un entrenamiento diario. Una de las formas más potentes que se ha encontrado es lo que se llama mindfulness o atención plena. El mindfulness sencillamente es que tu atención deje de estar atrapada con esa jaula de grillos que son nuestros pensamientos automáticos y se concentre en una parte del cuerpo, la que sea, la respiración, la pierna, el dedo, lo que quieras. Este ejercicio de la atención es muy importante y ayuda muchísimo en la vida. Segundo tema es efectivamente el tema de la nutrición. Daré eso una pincelada por temas de tiempo. El cerebro solo puede consumir, salvo periodos de ayuno muy prolongado, que son rarísimos, solo puede consumir glucosa y oxígeno. La glucosa hay que dársela al cerebro de una forma continua, no a golpes, no tomarse 27 croissants por la mañana, no sé cuánto por la comida y tal la cena. Hay que comer entre 5 o 6 veces y fundamentalmente hidratos de carbono que liberen el azúcar de una forma progresiva, no en picos. Es decir, todo lo que sea integral, todo lo que sean vegetales, todo lo que sean frutas de bajo índice glicémico, véase manzanas, véase kiwis, véase naranjas, tienen la capacidad de mantener estable el nivel de glucosa y es muy importante. En tercer lugar, para mantener la atención es esencial dormir de forma constante un mínimo de 7 horas, entre 7 y 8 horas. El ideal son 8, los niños un poco más, 7 horas. Cuando baja el sueño, cuando reducimos las horas de sueño, supuestamente en beneficio de la eficacia, la atención baja radicalmente. Y hay otro punto que sí me gustaría añadir, y con esto finalizar esta pincelada, el ejercicio físico. El ejercicio físico es muy importante porque mejora clarísimamente la atención. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el ejercicio físico libera una hormona que se llama dopamina. La dopamina es producida por algunos núcleos, como el núcleo accumbens, y es fundamental no para prestar en un momento determinado la atención, sino para sostener la atención. Muchas veces te he oído hablar en conferencias, en ponencias, la recomendación de andar a un ritmo bastante razonable, bastante bueno, al menos 30 minutos, creo que eran 2 o 3 veces por semana, porque ayudaba a mejorar algo del cerebro. ¿Podrías hablarnos algo más de esta parte? Sí, vamos a ver. En la Academia de Platón, hace 25 siglos, era fundamental el ejercicio físico. Fundamental. El famoso mens sana in corpore sano, hablan de esta relación a nivel intuitivo, no a nivel científico, a nivel intuitivo la relación que hay entre mente y cuerpo. Hoy sabemos que el ser humano, cuando cae en el sedentarismo, perjudica, daña a su cerebro. Por eso es tan importante que los niños hagan ejercicio físico.
es tan importante que los adultos hagamos ejercicio físico. ¿Qué ocurre en el ejercicio físico? En el ejercicio físico ocurre una liberación de una serie de hormonas. Antes se mencionó la dopamina, también podemos mencionar la serotonina, la oxitocina, la beta-endorfina, que son muy importantes para mantener un buen estado de ánimo. Pero es que además el ejercicio físico libera una sustancia, un neurotransmisor llamado GRNF, que es el factor de crecimiento neural. Es decir, esa neuroplasticidad de la que hemos hablado antes, esa capacidad de formar nuevas conexiones, que nos convierte en personas más inteligentes, más creativas, es favorecida por una serie de sustancias que se segregan en el cerebro. El GNRF, segregado en el cerebro, es una consecuencia directa del ejercicio físico. El tema del tiempo. Vamos a ver. Ante el ejercicio físico, muchas personas sienten repelús, o porque no les apetece, o porque creen que es inabordable. Una combinación de estudios desde la neurociencia y la Sociedad Norteamericana de Cardiología, lo que han venido a decir lo siguiente. Vamos a ver, si usted 5 días a la semana, durante 30 minutos cada día, que lo puede dividir en 3 periodos de 10 minutos, camina a suficiente velocidad como para que el corazón y el pulmón vayan un poquito más deprisa, usted obtiene beneficios claros en su salud, en su funcionamiento mental, incluso por ejemplo, una cosa interesantísima, el funcionamiento del sistema de defensa, el sistema inmunológico. Ahora bien, ¿quiere eso decir que si yo no hago eso no tengo beneficios? No. Lo que pasa es que estudios científicos son muy complejos y entonces se quedan en un punto, ya no bajan más allá porque tendrían que añadir nuevas mediciones súper complejas. Entonces, si hace 5 minutos al día andando deprisa, desde luego es mucho mejor que si no hace nada. Yo recomiendo que se empiece por 5 minutos, que parece mucho, 1 minuto andando deprisa. 1 minuto. Verá cómo ese minuto se convierte en 5 minutos. Los 5 minutos se convierten en 10 minutos. Y los 10 minutos al final se convierten en media hora. Y cuando una persona note que está muchísimo mejor, lo normal es que no lo deje. Estamos en una emisora de radio. No me resisto a hacer una pregunta. Una de las claves del liderazgo... Mario, es la capacidad de comunicar. ¿Qué aporta la neurociencia a la hora de mejorar esa capacidad de comunicación? Bueno, la neurociencia, por ejemplo, aporta los descubrimientos de Rizzolatti y Fogazza hace 12 años en la Universidad de Parma, las neuronas espejo. Es decir, vamos a ver, cuando nosotros comunicamos, no necesariamente conectamos. Comunicar no es conectar. Lo importante no es comunicar, lo importante es conectar con el mundo de la otra persona. Entonces, nosotros mandamos 2 tipos de mensajes. Uno es las palabras, que son interpretadas por el hemisferio izquierdo del cerebro de la otra persona. Y la otra es el tono emocional, el tono con el que pronunciamos las palabras, los gestos, el movimiento de las manos. Eso se llama lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es procesado por el lado derecho del cerebro, por el hemisferio derecho. ¿Qué ocurre? Pues que la otra persona está sintiendo algo que va más allá de las palabras. Está sintiendo si realmente ella para nosotros es importante. Está sintiendo si ella puede confiar en nosotros o no. Si la respuesta a eso es que sí, que esa persona siente que para nosotros ella es importante y siente que se puede fiar en nosotros, entonces se produce un fenómeno llamado influencia. Y entonces estamos conectando. Pero si la persona en su interior siente que lo que nos importa es venderle el producto, no hacerle ver el beneficio que tiene para ella, o que tampoco se puede fiar para nosotros, podemos hablar lo que queramos. No llegaremos nunca. Muchas gracias. Gracias. Un placer.